Hoy día tocaremos un tema que todo creyente debe de saber. El título se llama Solo ten fe y verás lo que sucede. Muy buenas tardes, hermanas. Después de haber escuchado el tema sobre las palabras en hebreo, pues he escogido la palabra shalom, que aquí tengo el cuadro de esta palabra. La palabra shalom significa paz. Es la paz que sobreabunda en nosotros los que creemos en el Señor Jesús. Desde que conozco al Señor y desde muchos años atrás, siempre he procurado la paz y la tranquilidad. Aún en medio de dificultades, problemas de salud, como en mi caso, desde muy joven, aún desde muy niña he tenido problemas con la salud. Y tal es así que cuando ya llegué a ser muy un joven, ¿no? El doctor me dijo que si no tomas tus remedios, pues tengo que operarte. Y esta operación es de alta cirugía. Y me explicó cómo proceden ellos para una operación de hipófisis. Pero gracias al Señor no llegué a ese extremo. Confié en el Señor y puse en oración este problema que me estaban diciendo. Y aún en este tiempo vivo todavía pendiente de ese tumor que tengo debajo del cerebro, pero vivo en paz, en tranquilidad, porque sé en quién he creído y sé que el Señor Jesús es el Dios de la paz, de la tranquilidad, y aún nos cuida, nos protege, así como cuida un pastor de su rebaño. De igual manera Él está atento a todo lo que nos pasa, nos sucede. Y si por algún motivo no nos alejamos de Él, Él nos busca y nos atrae con lazos de amor, dice su palabra, ¿no? Y buscando acerca de esta palabra, encontré una canción muy hermosa que quiero compartirlos. No lo voy a cantar porque no lo he aprendido. Se los voy a leer y dice así: la calma en el caos que me acecha, la paz que sobrepasa lo que entienda, sé mi shalom. Mi corazón guías a aguas tranquilas, mi buen pastor, me amas y me cuidas. Que tu espíritu sea. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de la letra Shalom que elegí en hebreo, que significa paz. Y voy a explicarle brevemente lo que significa cada letra, de izquierda a derecha. La primera tenemos el Shin, que significa prueba. Esta prueba que queda arraigada en nuestros corazones nos va a ayudar a poder enfrentar todo lo que viene, lo malo, las frustraciones, las indiferencias, el fracaso, las frustraciones que vienen, las decepciones en toda nuestra vida vamos a poder enfrentar gracias a la palabra de Dios. Y la segunda letra que vemos es esta, que significa Lamed, que es instrucciones. Y el Señor, la paz que nos da el Señor, vamos a saber confiar en las instrucciones que nos da nuestro buen pastor. Y la otra letra, que es esto, que significa Bab, que significa unir. Entonces, esta paz que el Señor nos da está sujeta a la confianza que tenemos en nuestro Señor. Él es el guardián de nuestras vidas. Por eso en Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y por último tenemos el Men, que significa probada. Entonces, la prueba de esta letra, que es Men, va a ser el fruto del Espíritu Santo. La paz es el fruto del Espíritu Santo. Seremos probadas en nuestra carne. Así que no nos estresemos, no entremos en caos. Muchísimas gracias. Espero que les agrade. Bueno, el tema de hoy es solo ten fe y verás lo que sucede. Y la palabra que me gustó en hebreo fue shalom, que significa paz. A pesar de las pruebas, la
paz de Dios está conmigo, mi familia. Guarda nuestra vida emocional, nuestras frustraciones, quizás nuestro enojo, ¿no? ¿Cómo se llama? Y siempre tengo que estar atento a la voz de mi Padre, ¿no? También aprendí que debemos desechar lo malo y rescatar lo bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? En todo tiempo, ¿no? El menosprecio, la indiferencia, las frustraciones que tenemos, ¿no? Y lo bueno que Dios hace con nosotros, ¿no? A través de su palabra, ¿no? Porque la palabra jamás regresa vacía, ¿no? Y vivir confiados, ¿no? Porque Él es nuestra guía, ¿no? Él es nuestra opción. Y bueno, y dio como ejemplo también lo de la ovejita, ¿no? La ovejita que escucha la voz de su pastor, ¿no? Y obedece, ¿no? Porque sabe que no le va a hacer daño, ¿no? Y bueno, y la paz de Dios también aprendí que la paz de Dios se sujeta en la confianza de Dios, ¿no? Y bueno, y sabemos que Él es guardián de nuestras vidas. Y en Salmos 4:8 es, bueno, la palabra que me gusta es: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿no? Y Él es el único que nos da paz, tranquilidad en este tiempo, ¿no? Y guarda nuestros corazones a pesar de la enfermedad existente de mi esposo, ¿no? Son 6 años, 4 meses y 15 días, ¿no? Que vivimos con la enfermedad, pero el Señor nos suelta, ¿no? Y solo Él nos da esa paz que solo Él sabe dar, ¿no? Y bueno, y también la paz es un fruto del Espíritu Santo que va a ser probado muchas veces, ¿no? Y bueno, para ver cómo está nuestra carne quizás, ¿no? Pero si entramos muchas veces en caos para ver todo eso, pero el Señor nos va a guardar, siempre buscando de Él en todo tiempo, ¿no? Y bueno, y es un privilegio inmerecido lo que Dios hace por nosotros, ¿no? En todo tiempo, darle la gloria, la honra, el poder a Él, ¿no? En todo tiempo. Y vivir confiados, ¿no? Y esperando participar de la gloria de Dios. Y bueno, hermanas, que Dios nos use grandemente en nuestras vidas y en nuestras casas, con nuestras familias y en nuestra Jerusalén. Que Dios me las bendiga. Shalom. La palabra que he escogido es justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Justificados es el acto de quitar la culpa y la pena del pecado. Al mismo tiempo dice, hace justo a un pecador. Por eso mismo es que por la gracia de Dios somos justificados gratuitamente mediante la redención de Jesús, que Jesús efectuó en la cruz, dando su vida por nosotros. Jesús se convirtió, dice, en el sustituto para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Asimismo, en su palabra nos dice que sin Jesús en nuestras vidas, nuestras almas andaban vagando. Éramos pobres espiritualmente, ¿no? Pero en la palabra Juan 10:9 nos dice Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrara será salvo. Hallará, dice, pastos, ¿no? Entonces Dios nos ve justo, dice, por la fe, ¿no? Y también asimismo por aquellos que creen en Él. Así también dice que Dios nos ha separado para ser santos, para glorificar su nombre, para vivir para Él, no vivir nuestros propios intereses, sino vivir para los intereses de Dios, hacer cosas que le agraden a Él mediante nuestras vidas. Todo lo que debemos hacer tiene que girar solo en Él. Bendiciones, hermanas.
Buenas noches, hermanas. Bueno, yo elegí esta palabra, Shalom, porque Shalom representa la paz. Esa paz que solo Dios puede dar al ser humano, esa paz que todos anhelamos, esa paz espiritual, esa paz física, esa paz emocional que solo viene de parte de Dios y que todo ser humano anhela con todo su corazón, ¿no? Es por eso que yo elegí esta palabra. Y también porque me hace recordar aquel versículo de la Biblia que nos dice: en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y bueno, y por mi experiencia personal que he podido darme cuenta, ¿no?, que Dios es el que nos da esa paz que necesitamos, porque a pesar de que la pandemia llegó a mi hogar y todos los miembros de mi familia se contagiaron en aquel entonces, y hasta mi bebé más pequeñito también se contagió con el virus, pero Dios nos dio una seguridad, una paz, una tranquilidad, porque aprendimos a confiar en Él y a depender de Él, y la sanación vino de parte de Él, porque Él no permitió que el virus llegara a mayores o que ocurrieran tragedias o desgracias como en muchas otras familias. Gracias a Dios pudimos salir victoriosos de esa mala experiencia que nos tocó vivir, y es por eso que yo he elegido esta palabra, ¿no? Shalom, que representa la paz que todos quisiéramos tener, esa paz, todos anhelamos tener esa paz de parte de nuestro Creador. Y eso es todo, hermanos, muchas gracias. Buenas tardes, hermanas. La palabra que elegí es emuná, que significa fe, ya que la fe me fue dada, ¿no?, por gracia, puesta por Dios en mi corazón. Es el soporte que tengo para enfrentar el día a día, los problemas, ¿no? Y mientras más conozco de Dios y su palabra, ¿no?, trae paz, alegría a mi corazón, ¿no? Y puedo observar, ver la vida desde el otro ángulo, y ya no me sumerjo en las preocupaciones, ¿no?, que el mundo pueda traer. Es por eso que elegí la fe, ya que yo misma no la he podido desarrollar, ¿no? Es Dios quien me la entrega, ¿no? Una vez que ya la he recibido, está en mí desarrollarla, ¿no? Y es por eso que elegí esta palabra. Gracias. Buenas noches, mis amadas hermanas. En esta ocasión les voy a hablar de la fe, que en hebreo significa emunai. La fe es verdad, fidelidad, firmeza, lealtad. Esta fe procede de Dios y te inspira a confiar en Él hasta el punto de dejar que sea el Señor de tu vida. También esta fe te prepara para diferentes situaciones de pruebas, soportes, pero también produce paz, alegría, admiración, porque vas conociendo a Dios y su palabra. Nunca te defrauda. También esta fe se une a Dios, nos une para no soltarnos. También esta fe nos da vida continua, también nos permite evidenciar fruto, te da una herencia, te da libertad, te da vida eterna. También esta fe en Dios es como una ventana abierta donde entra la luz de la salvación, que es Jesús quien nos da libertad. Todo esto significa tener fe en Dios. Como dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanitas, quiero darle un pequeñito testimonio de la fe. Nosotros, yo y mi esposo, nos compramos un camión para que pueda trabajar mi esposo. Y lo sacamos a crédito y estábamos pagando mensual. Cada mes lo pagamos puntuales. Gracias a Dios que nos proveía, ¿no? Pero llegó un mes, hermanito, tiempo de prueba. No pudimos juntar la mensualidad, hermana. No teníamos, faltaba una semana y no teníamos ni la cuarta parte, hermanito.
Entonces estábamos preocupados, pero ahí nos acordamos de Dios y de la fe que teníamos que tener en Él, porque dice que todas las cosas nos vienen a bien, ¿no? A los que amamos a Dios. Entonces nos postramos de rodillas, venimos a clamarle al Señor con fe y con confianza, con firmeza, hermano. Y el Señor nos bendijo, hermano. En esa semana pudimos sacar mucho más de lo que podíamos contar en un mes. Así es nuestro Dios, hermanito. Es grande, es bueno. Él nos provee, hermanos, si tenemos fe y confianza. Gracias, mis amadas hermanas, por escucharme. Dios me la bendiga grandemente. Amén. Mi nombre es Lidia. Bueno, yo elegí la palabra fe, ¿no? Porque, si bien es cierto, anteriormente, según yo sabía lo que era fe, pero ahora leyendo este video, ¿no? O perdón, escuchando y viendo el video que le pasó a unos Sofíete, pues la fe implica muchas actitudes, ¿no? De las cuales de repente las hemos tenido presentes, pero no nos hemos dado cuenta, o yo por lo menos no me he dado cuenta, ¿no? Saber que la fe, no es algo de que creemos de algo que no se ve, pero que sí sentimos, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que la pastora nos dice, ¿no? Que la fe es algo que procede de Dios, que Él es el que nos la da, ¿no? Y que, bueno, que es también la preparación para las pruebas que nosotros podemos tener, ¿no? Pero pruebas que, a pesar de ser difíciles, pues sabiendo que el Señor está a nuestro lado, nos producen paz, ¿no? Y esta paz y esta situación, ¿no? Que nosotros podamos presentar y la comunión que podamos tener con el Señor, pues nos lleva a tener una unión con Él, ¿no? Saber que estoy confiada en Él, saber que soy la niña de sus ojos y que siempre me va a cuidar, que siempre va a estar a mi lado. Entonces me mantiene totalmente ligada a Él y a no soltarme, ¿no? Y bueno, de la misma forma, ¿no? Es la ventana, ¿no? Que nos produce a tener o que nos da esa ventana abierta, ¿no? Que nos da la luz, ¿no? La luz de esa vida que tanto necesitábamos cada uno, que yo necesitaba en realidad esa luz de vida, no por estar sumergida en el pecado. Entonces Dios me sacó de esa vida dura, de esa vida oscura, ¿no? Y que en lugar de mantenerme como una persona pasiva, ¿no? Pues la fe que Él ha producido en mí me conduce a una vida activa, alineada con ideales y ejemplos de su propio Hijo, ¿no? Que es Jesús. Entonces la fe, ¿no? Como ya lo sabemos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces esto me conlleva a que la fe no es solo el hecho de creer, sino el hecho también de que creer y de alinearme a las cosas que el Señor demanda para mí. Yo estoy una vez más agradezco por y los muchos videos que las pastoras nos hacen. Nunca voy a dejar de agradecer esto, porque poco a poco el Señor de alguna u otra manera me va moldeando, ¿no? Aunque yo a veces me rehúso a hacerlo, Él lo va haciendo. Voy pidiéndole al Señor que pueda ver o que saque en mí las cosas que aún no son de su agrado. Pues anteriormente para mí la fe era creer en Dios, pero no hacía lo que Él realmente pedía a cada uno, es creer y hacer. Así que esto es lo que les puedo compartir de lo que he entendido, ¿no? Con respecto al video de la pastora. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanas. La palabra que he escogido en hebreo es shadek, que significa justificado, pero también purificado y que nos hace rectos. Y también absuelto. Y esta palabra me llamó la atención, ¿no? Cuando una persona es absuelta, cuando ha cometido un pecado, cuando tiene una deuda que pagar, entonces viene una persona y paga por la deuda de esta persona que está culpable, ¿no? Toma su deuda y la paga y la declara inocente. Y es lo que Jesús ha hecho por mí, es lo que Jesús ha hecho por nosotros, que yo estaba condenada en mis delitos y pecados,
pero Él pagó esa deuda mía, ¿no? ¿Y qué hace? Me declara inocente. Y Él pagó esa deuda, ¿dónde? En la cruz. Dios envió a su Hijo, ¿no? Por amor a nosotros, para morir en una cruz. Y al morir en esa cruz, Él estaba pagando mi deuda que yo debía, mi deuda que me hacía culpable. Entonces Él me hace absuelta, Él me declara inocente, pero eso es porque Jesús pagó mi deuda, ¿no? Y entonces Él me cambia de posición, me hace de culpable, me cambia a una posición de inocente. Y no solamente me perdona, me limpia, sino que me hace justa ante el Padre, ¿no? Pero también nos dice que Jesús es esa puerta, ¿no? Esa puerta, y la palabra en hebreo para puerta es Dalet, ¿no? Y Él es el acceso que tenemos nosotros a través de Jesús hacia el Padre. Jesús es esa puerta para quienes deciden entrar por esa puerta, ¿no? ¿Para qué? Para tener el acceso hacia el Padre. Y esto solamente es por medio de la fe a quienes creen en Él, ¿no es cierto? Pero dice que todos aquellos que han decidido entrar por esta puerta son separados para vivir en santidad. Y la palabra koch en hebreo significa santidad, ¿no? Para ya no vivir egoístamente en torno a las cosas que giran alrededor mío, sino para vivir en todo lo que gira en torno a Dios, ¿no? Para ya no vivir afanada en mis cosas y preocupada, siendo egoísta, sino viviendo para glorificar al Padre y haciendo la obra de Él.